Tauro, bienvenido. Vamos a ver qué es lo que quieren decirte tus maestros ascendidos, guías espirituales, tus ángeles, arcángeles, ancestros, todos esos seres de luz que están acompañándote cada día, enviándote mensajes constantemente de diferentes maneras. Recuerda que yo solo soy la mensajera, y si sientes que hay un mensaje que no va contigo, no pasa nada, puede ser para otra persona, ¿vale? Te invito a que mires tu signo ascendente, Venus o lunar, para complementar esta lectura. Vamos a ver, Tauro. En la carta base se queda el ave fénix. El niño del camello te dice pequeños pasos, petición de ayuda número 33. Puede ser importante para ti. Mira, lo que estoy sintiendo con este mensaje es que te abras a todas esas cosas que tú quieres, pero que entiendas que pasito a pasito vas a llegar muy lejos. Que no puedes ir a toda prisa para lograr tus objetivos. Que si necesitas pedir ayuda, hazlo. Ese quizá puede ser tu reto, pedir ayuda. Quizás te guste resolver las cosas sola o solo. Te dicen, pide ayuda. Esa ayuda puede ser a personas que tengas a tu alrededor, que sean confiables, por supuesto, pero también a los ángeles, a tus ancestros, a tus guías, en quien tú sientas, en Dios, en quien tú sientas que debes hacerlo. Incluso no le tienes ni que poner nombre. Sencillamente pidiéndoselo a la divinidad es suficiente, al poder divino es suficiente. ¿Vale? Como tú te sientas más cómodo. Lo importante es que a la hora de pedirlo, no lo pidas como que es algo externo que está fuera de ti, que te va a estar ayudando, sino que es esa fuerza divina que habita en ti, porque recuerda que todos somos un pedacito de la chispa divina. Al tú pedir te estás conectando con esa propia magia que hay en ti, que es capaz de conectar con la magia superior. Recuerda que tú eres una chispa pequeñita, pero que te conectas con la chispa mayor universal, y al unirse, entonces resuena en el corazón de la creación la petición de ayuda que tú estás haciendo. ¿Vale? Lo siento, así que tus oraciones van a ser escuchadas, tus peticiones van a ser escuchadas. Que avanzas poco a poco, que no creas que no vas avanzando por el hecho de avanzar lento, pero vas avanzando, confía en que vas avanzando. Que no te ha sido fácil, totalmente de acuerdo. El ave fénix, resurrección, rendición ante el cambio. Cuando nosotros tocamos fondo, cuando somos ceniza y tenemos que resurgir, nos cuesta mucho rendirnos ante las cosas como van cambiando, o a que las cosas no son como nosotros esperábamos, a como nuestras expectativas eran antes. Pero te dicen, si ya has resurgido, si ya has sido resiliente y has superado esa etapa, ríndete ante lo diferente que tiene para ti la vida, el universo, Dios. Siento que esta energía del ave fénix llega cuando la persona está pasando por una torre, o cuando ya ha pasado por una torre, por momentos de oscuridad, de no ver la luz al final del túnel, pero sin embargo ya tú tienes aquí la energía del resurgir como el ave fénix. Es decir, tú no te vas a quedar anclada en el dolor, tú no te vas a quedar anclado en el pesimismo, en la negatividad. Tú estás resurgiendo, y aunque vayas avanzando lento, lo vas haciendo a paso constante y seguro. Muy bien. Y que pidas ayuda, sobre todo, no te canses de pedir ayuda. Sigue pidiendo ayuda. Vamos a ver qué otro mensaje tiene a rajatabla. Aquí es importante, y mira, la carta del ave fénix es el 29, que es el número 11. Y aquí a rajatabla es el número 11. Pero quiero pedir una carta más con respecto al rajatabla. Sí, mira. Nueva vida. Hay algo nuevo esperando para ti. Pero primero hay que cortar con cosas
que hay en tu vida, quizás por esa es la energía del ave fénix, porque ya este corte sucedió, ya esta torre llegó. ¿Y es para qué? Para que tú, vamos a decir, es que siento muchas energías. Por una parte siento que hay un corte en un patrón que se estaba repitiendo, que tú venías repitiendo en tu vida y que se le ha puesto final. Hay otras personas que lo que pasó es que una persona, te sacaron una persona de tu vida, que ha sido muy dolorosa la situación, sí, pero te sacaron esa persona porque se están moviendo los hilos para que tú disfrutes de una nueva conexión. Siento que es una conexión romántica. Y para otro, una persona a quien tú considerabas, a quien la apreciabas mucho, pero esta persona no era buena para ti. Por otra parte, siento un compromiso de alma que tú hiciste en una vida pasada o antes de venir a la tierra, que iba a ser un gran obstáculo a vencer por ti en esta encarnación y que tiene mucho que ver con el seguir los pasos de tus ancestros, de tu linaje familiar, de lo que te inculcaron mamá y papá, y otros la programación que has ido adquiriendo desde muy pequeñito hasta este momento. Está bien seguir las normas, está muy bien ser respetuoso con las reglas que ya están puestas, pero con la carta del poder superior lo que siento es que en este momento tú estás siendo guiado a vivir una nueva experiencia donde el único poder que tiene mayor, vamos a decir, potestad o fuerza en ti es el poder superior. Con esta carta, yo hace unos días estaba mirando el significado de esta carta para recordarlo un poco y me llamó mucho la atención una frase que decía: el poder superior está en ti. A veces miramos el poder superior como el poder de Dios, el poder ese que está afuera, que lo maneja todo, y el poder superior está en ti, dentro de ti, porque tú eres un pedacito de Dios. Y al ser un pedacito de Dios, ese poder divino está en ti. Estás encaminándote hacia un despertar de conciencia y no tiene que ser directamente para dedicarte al mundo espiritual. Sencillamente estás viendo las cosas de manera diferente, estás despertando a nuevas experiencias, a nuevas ideas, a comprensiones diferentes de lo que antes era tu vida y de lo que ahora es tu vida y de lo que quieres que sea, liberándote de personas que en tu entorno no te hacen nada bien. Fíjate cómo aquí se muestra en el tercer ojo una llave, una cerradura. Ya tú no eres la misma persona. Lo siento así, tú no eres la misma persona. Y quizás no lo sepas identificar como un despertar de conciencia. Pero el hacerte consciente de nuevas cosas en tu vida ya te está encaminando a tu despertar, ya es tu despertar, ¿vale? No subestimes el poder que hay en ti porque está directamente conectado con el poder de Dios. Y te está encaminando ¿a dónde? A una nueva vida. Mira cómo ahí esta chica sale de adentro de un cascarón de huevo, como un pollito que rompe el cascarón y sale. Esa eres tú. Esa personita eres tú que está abriendo ese, vamos a decir, ese cascarón, ese huevo en el que estabas tú escondida, escondido. Y gracias a este poder superior que habita en ti, que se está activando ahora para que resurjas, para que veas cómo las cosas están cambiando para ti, te permite abrir ese cascarón y salir, expandirte, conocer nuevas experiencias, nuevas personas. Siento que vivir en lugar de sobrevivir, como puede que hasta ahora hayas estado haciendo. Vamos a ver qué mensaje tienen para ti tus guías el día de hoy. Siento que aquí hay algún ancestro también. Siento una mujer. O alguno de ustedes está pensando en una mujer que ya no está en este plano. Ok. Tauro. O un hombre pero que tenía mucha energía femenina, una persona muy reflexiva,
muy sabia. Mira, en la base se queda la carta del loco. Estás empezando de cero. Hay un reinicio después de tu tiempo de paciencia. La carta de la paciencia tiene en el corazón un reloj. Este es tu momento de dar este giro, de dar este cambio, de conectar con la magia divina. Y el loco, ¿para qué? Para empezar de cero. Un reinicio total en tu vida con nuevas experiencias, con tu fe fortalecida, sabiendo que estás siendo guiado y protegido. No te canses ni de sentirlo, ni de decirlo, ni de confiar en ello. Haz de fuego, ahí está ese nuevo comienzo, mensajero de fuego y 5 de tierra con la estrella. Wow. Quiero pedir una carta, por favor, para este mensajero de fuego. Clarificar. Ok, 7 de bastos. Mira, wow, nuevamente la estrella ha saltado ahí para ti. Mira, quise clarificar el mensajero de fuego porque quería saber si era otra persona o si eras tú. Y es tu propia energía. Aunque tú seas de signo tierra, el mensajero de fuego sencillamente actúa. A veces actúa por impulso, sí, pero en este caso lo que veo es que es necesario esos momentos de impulso, de vamos a hacerlo, para que puedas lograr las cosas que quieres. A ver, hasta que te adaptes a la energía sostenida de manifestación, de movimiento, pues por poco a poco, recuerda, pasos pequeños, vas logrando lo que quieres. No tienes que hacerlo todo de una sola vez. Vete pasito a pasito. Cuando tengas esa fuerza intuitiva, inspiradora, da el paso. Y después, si tienes que hacer pausa otra vez, lo das hasta que lo venzas. El haz de fuego habla de un nuevo comienzo cargado de pasión, pasión renovada por la vida. Quizás te pongas a hacer ejercicio, quizás tengas ganas de emprender un negocio, de buscar un nuevo empleo, porque puede también estar relacionado con un nuevo trabajo, buscar mejores ganancias en otro lugar. Por aquí veo un 5 de tierra. No lo estoy asociando necesariamente con la carencia económica, sino más bien con el sentirte en soledad, triste, un poco decepcionado o desilusionado, que va a estar siendo totalmente vamos a decir, sacado de tu vida por la energía de la estrella que se repite para ti doblemente. ¿Por qué? Porque tus esperanzas, tus ilusiones y tu fe no van a ir menguando, van a ir creciendo. Tu equilibrio, tu paciencia estará dando sus frutos, cosas que tú has pedido en un momento que no viste el resultado en ese momento, te van a estar dando, siendo como señales de que se van a dar. ¿Para qué? Para seguir fortaleciendo tu fe y con ese constante aumento del fortalecimiento de tu fe y de que sigas ahí pidiendo y concentrado en lo que quieres, se dé. Porque desde la energía de un 5 de tierra no vas a manifestar lo que tú quieres. Hay que sacarte de ahí, hay que elevarte la energía para que puedas conectar con tu deseo cumplido. Y que no te juzgues porque has pasado por cosas muy difíciles y si en algún momento te sientes cansado, falta de energía, pues te enfoques en la manera de subir tu energía, salir de ahí. Me dicen, baila o escucha música, conecta con la naturaleza, pon los pies en la tierra. Son las formas más básicas de elevar tu vibración. Haz ejercicio, solamente con caminar media hora, respirar aire puro y poner los pies en la tierra, vas a sentir cómo poco a poco tu energía va transmutándose, va cambiando. No es que se vaya a ir tu energía, la energía no se va. La energía sencillamente se transmuta. Necesitas elevar esa energía, transmutarla totalmente y subirla, ¿vale? Transmutarla y elevarla. ¿Para qué? Para que estos deseos que tú estás pidiendo y que vas a estar pidiendo, que te están diciendo, sí, confía en nosotros, envía tu deseo con toda la intención y con el mayor corazón. Ahí, recuerda que el amor y el corazón
El corazón es el órgano manifestador más importante. Olvídate de la mente. Si tú visualizas y piensas y no le pones el corazón y la emoción, no se te va a dar lo que tú quieres. Pero para poder unir lo que tú estás pensando y visualizando a la emoción, va un pasito, no va a ser de buenas a primeras. Lleva su paciencia, lleva su poco a poco, pequeños pasos hasta que se dé. Recuerda, ni solamente la emoción va a lograr lo que quieres, ni solamente la visualización o la mente. No, tienen que ir unidas la mente, visualización, ese pensamiento constante en lo que tú quieres y la emoción, como si ya lo tuvieras en tu momento presente. Eso es lo que va a manifestar, porque conecta el corazón con el amor universal, más bajas de tu mente lo que tú quieres manifestar, eliges de un montón de posibilidades que tienes, eliges la que tú quieras, por eso hace falta la mente, el visualizar lo que tú quieres, lo unes a la emoción y ahí es que se produce entonces la manifestación. Pero lleva un transcurso, por eso hay muchas personas que se rinden, porque empiezan a visualizar y ven que las cosas no se le dan y se rinden y le baja su esperanza y le baja su fe y dicen esto no funciona. Le dicen, tú has tenido paciencia, a ti te va a ser entregado lo que tú quieres. Estás a un paso de tener esa nueva vida, pero en el proceso que has estado viviendo, has estado limpiando tu camino de aquellas cosas que te eran obstáculos. Has resurgido, te has enfrentado a cosas difíciles. Entonces ahora, ¿cómo no vas a dar el último paso que te falta? Porque te mereces vivir esa nueva vida, porque te mereces ya definitivamente vivir este cambio. ¿Cómo no vas a dar este último paso de atreverte a confiar en que Dios está contigo? De hecho, al vivir ese momento tan de caos, pero reconocer que nos han estado quitando a personas negativas a nuestro camino, ya desde ese momento conectamos con una energía elevada, porque sabemos que Dios está con nosotros. Esa es la mayor prueba. Hay veces que estamos pidiendo, quiero tener un mejor trabajo, y resulta que a los 2 días te echan del trabajo en el que estás. Y tú dices, pero es que esto está siendo totalmente contrario a lo que he estado pidiendo. Quería cobrar más y lo que me pasa es que he dejado el trabajo. Bueno, porque en el lugar en el que tú estabas no ibas a cobrar lo que tú estabas queriendo manifestar. Necesitas dar otro paso, buscar otro empleo, entregar el currículo en otro lugar, o te va a llegar una nueva oportunidad alineado con el deseo que tú has estado pidiendo. Entonces, mira en lo que has estado viviendo una gran oportunidad, una gran señal de que tu manifestación está cerca. Espero haberme hecho entender y no haberme liado demasiado, porque intentando explicar puedo liarme, ¿vale? Vamos a pedir letras que pueden ser importantes para ti en este momento. Si no, no pasa nada. La letra A, se repite la letra A, la letra C, la letra Y y la E. Por último, pero no menos importante, vamos a sacar un mensaje de los ángeles de ayuda diaria. Vamos a ver. Es hora de perdonar. Esta situación te brinda la oportunidad de crecer, purificarte y desprenderte de pensamientos y hábitos negativos. Intenta ver la luz interior y las virtudes de los demás. Te transmitimos paz y compasión para que huyas de pensamientos y sentimientos perjudiciales. Lo primero, entender que cada persona es un alma buscando en su propia lucha, buscando su expansión, su crecimiento o sobrevivir como muchos están viviendo, ¿vale? Entonces, entiende, como ya te decía, esta situación te brinda la oportunidad de crecer, purificar tu camino y desprenderte de lo negativo que te estorba para realizar tus sueños. Tauro, espero haberte ayudado con esta hermosísima lectura. Un beso grande, bendiciones.